Bien, miren, la semana pasada iniciamos el capítulo número 3 de la carta a los Colosenses. Y miren, repito lo que les dije al inicio de la semana pasada, porque esto es de verdad crucial que lo mantengas en mente. El principio del capítulo 3 es un pasaje de transición, es un puente que conecta los primeros 2 capítulos de la carta con el resto de la carta, ¿verdad? Pablo lo que hace es empezar su carta explicándonos quién es Cristo, qué ha hecho Dios a través de Cristo, qué impacto tiene eso en tu vida, qué sucede, ¿verdad?, con la gente que pone su fe en ese Cristo. Y después tiene una transición en donde nos dice que si nosotros somos de las personas que hemos entendido quién es Cristo y hemos puesto nuestra fe en ese Jesucristo y toda nuestra identidad está en ese Cristo, entonces lo que sigue aplica a nosotros. Es crucial que entiendas que es una transición, que es un puente, porque si no lo entiendes, Pablo está a punto de decirnos la forma en que los cristianos deberíamos de vivir. Y si no entiendes que es una transición, vas a pensar que lo que está a punto de decir es lo que tienes que hacer para ser salvo. Y estarías totalmente equivocado. ¿Okay? Ponemos nuestra fe en Cristo y entonces Pablo nos da un sí condicional. Dice, si ustedes han resucitado en Cristo, entonces esto es lo que tiene que suceder. ¿Okay? Y a continuación lo que vamos a leer en este pasaje es lo que debería de suceder. Entonces vamos a ponernos en manos de Dios y vamos a leer la siguiente parte de este capítulo 3. Padre, Señor, te amamos como te lo decimos constantemente y queremos amarte más, queremos conocerte mejor, queremos estar más cerca de ti, Padre. Te pido, Señor, que sea tu Santo Espíritu el que nos hable el día de hoy al corazón a cada uno. Sé, Señor, que cada uno de nosotros tiene cosas que necesita escuchar. Por favor, háblanos a cada quien. Abre nuestros ojos a tu palabra, Señor, a entenderla, a vernos reflejados en ella y a ser honestos con nosotros mismos acerca de las cosas que nos vas a enseñar. Llénanos con tu Espíritu, danos luz, dirígenos, Señor, te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien, miren, el pasaje que vamos a leer el día de hoy son los versículos 5 al 18 de Colosenses 3. Este pasaje está dividido en 2 partes. La primera parte, Pablo nos va a decir que son cosas que tenemos que darle muerte a ellas en nuestra vida. Es lo que teológicamente se conoce como mortificación, cosas que tienes que matar en tu vida. Y luego nos va a hablar de cosas que deberíamos de darle vida en nuestra vida. Es lo que se llama vivificación. Entonces la primera parte nos va a decir cosas que deberíamos de eliminar y la segunda cosas que deberíamos de hacer todo el tiempo. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la primera parte, la parte de la mortificación, son los versículos 5 al 9. Dice así: por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y el lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios. Miren, estas son cosas que Pablo empieza por decir, hagan morir en ustedes. Y si se fijan, se van a dar cuenta que aún ese pasaje está dividido en 2 partes. La primera parte, como que Pablo habla de las cosas más grandes, que todo el mundo estamos de acuerdo que son muy malas, ¿no? Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, avaricia, ¿no? Idolatría. Son cosas que todo el mundo estamos de acuerdo en que son pecaminosas. Y algunas de esas cosas, muchos de nosotros las vamos a ver y vamos a decir, bueno, esa no se aplica para mí. Y por eso Pablo pasa a unas que son más comunes, ¿no? O sea, lo que Pablo se quiere asegurar es que nadie salga inocente y limpio de esta, ¿no? Dice, abandonen también enojo. ¿Alguien se enojó esta semana? ¿Sí? Ira, malicia, ¿no? Alguien de repente vio a alguien y dijo, ojalá y lo atropelle un camión, ¿no? Calumnia, alguien anduvo chismeando, ¿no? Lenguaje obsceno, se le salió una que otra grosería. Y no nada más las groserías que conocemos como groserías, sino las inventadas, porque los cristianos inventamos groserías para que no suenen mal, ¿no? Entonces, Pablo se está asegurando de que todos los que estamos presentes salimos embarrados con esto, ¿no? Todos caemos en estas cosas, ¿ok? Ahora nos va a hablar de las que son la vivificación, o sea, las que deberíamos darle vida en nosotros a partir del versículo 12. Dice, por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto.
que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Miren, todas esas cosas que acabo de leer no son cosas nuevas para nosotros. O sea, no creo que yo haya leído esta lista y ninguno de ustedes haya dicho, eso también. O sea, ya las hemos leído muchas veces, sabemos de estas cosas que tenemos que vivir de esa manera. Y miren, les voy a confesar, yo tenía la disyuntiva de cómo estudiar estos dos pasajes. Una forma era analizarlos uno por uno y explicarnos qué significa cada una de estas cosas y después explicarles de dónde proviene la fortaleza para poder vivir así, o empezar por explicar de dónde proviene la fortaleza y luego analizarlas. Decidí por la segunda, ¿okay? Entonces el día de hoy vamos a analizar de dónde debe de provenir la fuerza para hacer estas cosas. Porque miren, yo no sé si les pasa a ustedes lo que me pasa a mí cuando leo estos dos pasajes, pero Pablo nos está diciendo que si tú has resucitado en Cristo, tu vida se debe de ver de esta manera. Debes haber eliminado todas estas cosas y deben de existir todas estas cosas en tu vida. Y no sé cómo te vaya a ti en la vida, pero si somos honestos vamos a reconocer que nos quedamos cortos en muchas, si no es que en casi todas, ¿no? Entonces esto pues nos deberían de más o menos temblar las rodillas cuando decimos, así se supone que se debe de ver mi vida. Porque en el caso de muchos de nosotros no es exactamente como se ve. Pero aparte, para complicar todavía más la cosa, fíjense, una de las confusiones más grandes que yo veo en la vida de muchos creyentes es precisamente el entender de dónde debería de venir la fortaleza o de quién es la responsabilidad de hacer estas cosas. Porque vemos pasajes como este en donde Pablo dice, mata esto en tu vida, revístete de esto, pero vemos pasajes como 2 de Corintios 3:18 que tienen en su programa. Les puse un resumen, pero es el corazón de lo que está diciendo Pablo. Dice así: todos nosotros somos transformados a su semejanza por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces, cuando leemos aquí en Colosenses, mata esto y ponte esto, suena a mi poder. Pero cuando leemos 2 de Corintios 3:18, suena a su poder. Dice, por la acción del Señor, ¿verdad?, que es el Espíritu. Entonces, ¿cuál es la manera? O sea, ¿cómo debemos de madurar en Cristo? Si se supone que no es por nuestro propio esfuerzo. Normalmente la gente no lo entiende y entonces lo que trata de hacer es hacerlo por sus propias fuerzas, ¿verdad?, caer en el legalismo, y entonces como no funciona, se frustran y entonces dan el bandazo y dicen, de todas maneras no se puede, Cristo de todas maneras me ama y me perdona, y entonces le dan vuelo al hilacho. Y entonces estamos dando bandazos todo el tiempo entre una y la otra, ¿ok? No nos damos cuenta, fíjense, que esos ciclos que se causan en nuestra vida por estar tratando de hacerlo por nuestra propia fortaleza y luego dejarnos ir y luego otra vez intentarlo, son engaños de Satanás para distraerte del camino en donde deberías estar caminando. Entonces, ¿cuál es la solución a este problema? ¿De dónde debería de venir la fortaleza? Miren, la solución la encontré descrita de una manera muy interesante en un libro que escribió un señor que se apellida Carson, D.A. Carson. Escribió 2 volúmenes muy densos. Si les gusta la lectura, se los recomiendo. Se llaman Por el amor de Dios, volumen 1 y 2. En el segundo volumen escribió este pasaje, se los voy a leer. No está en su programa porque estaba un poco largo, pero va a ir pasando en la pantalla. Quiero que vean la realidad de lo que describe Carson en la vida de la gente, especialmente la gente dentro de la iglesia en nuestra actualidad, en la era que vivimos ahorita. Fíjense cómo lee. Dice, la gente no se desliza sin querer hacia la santidad. Sin un esfuerzo impulsado por gracia, la gente no gravita hacia la devoción, la oración y obediencia a la Escritura, la fe y el gozo en el Señor. Al contrario, nos deslizamos hacia la aceptación de los pecados y le llamamos tolerancia. Nos deslizamos hacia la desobediencia y le llamamos libertad. Nos deslizamos hacia la superstición y le llamamos fe. Nos deslizamos hacia una vida sin oración y nos engañamos pensando que nos hemos librado del legalismo. Nos deslizamos hacia una vida sin tomar en cuenta a Dios y nos convencemos de que por fin somos libres. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí Carson? Dice, la gente no se desliza sin querer hacia la santidad. O sea, nadie tiene una santificación accidental. O sea, no sin darte cuenta te vas acercando cada vez más a Cristo, sin que tú te des cuenta, y un día cuando te diste cuenta ya estaba santo.
Miren, eso sería tan incoherente como hablar con Sir Edmund Hillary. ¿Saben quién fue Edmund Hillary? Fue el primer hombre que subió el Everest. Imagínense que lo entrevistaran y le preguntaras, ¿y cómo le hizo para subir al Everest? Y que contestara, pues un día salí a caminar. Y iba yo caminando sin pensar, ¿no? Y estaba yo tan ensimismado en mis pensamientos que seguí camine y camine. Y cuando me di cuenta estaba en la cima del Everest. Sería una incoherencia total, ¿no? Pues lo mismo nos está diciendo Carson, pasa con la vida de un cristiano. No te vas a deslizar sin querer hacia la santidad, no pasa por accidente. Al contrario, dice, a donde nos deslizamos sin darnos cuenta es hacia el pecado. Y lo que hacemos es buscar formas de justificarlo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Fíjense, una línea de ese pasaje le dio el nombre a este mensaje. Necesitamos hacer un esfuerzo impulsado por gracia. O sea, evidentemente nosotros tenemos que trabajar en estas cosas, hacer un esfuerzo, pero sin caer en el legalismo. Entonces, la pregunta que puse en sus programas dice así: ¿cómo podemos madurar en Cristo sin caer en las trampas del legalismo? Tiene que ser por fuerza, con un esfuerzo que nosotros hacemos, pero que tiene que ser impulsado por la gracia. ¿Qué significa eso? Desafortunadamente, Carson no lo explica en su libro. Entonces tenemos una de dos: o nos esperamos a que escriba el volumen 3 o van a tener que confiar en mí, ¿okay? Entonces, por el momento no tienen de otra. Así es de que lo que vamos a ver ahora es como un esfuerzo impulsado por la gracia se nota en 4 áreas en nuestra vida. Y miren, cada uno de nosotros tiene que hacer un análisis personal, porque yo no puedo ver tu corazón, pero Dios sí, y tú también. Entonces, si eres honesto, vas a saber si estas cosas realmente aplican a ti o no, ¿okay? Entonces vamos a analizarlas. Dice, el esfuerzo impulsado por gracia proviene de un nuevo corazón. El esfuerzo que es impulsado por la gracia de Dios, a fuerza tiene que provenir de un nuevo corazón. Miren, nuestras acciones son el producto de cosas que salen del corazón que tenemos. Cuando estamos en la naturaleza pecaminosa, lo que sale de tu corazón son ganas de pecar, porque tienes una naturaleza pecaminosa. Entonces, imposible que tú puedas tener una santificación que venga por la gracia de Cristo si Él no hizo una renovación de tu corazón. La Biblia nos habla de diferentes formas acerca de un corazón nuevo. Si lees Colosenses, nos dice que pasamos de la oscuridad a la luz. Si lees la carta a los Efesios, nos dice que antes estábamos muertos y ahora estamos vivos. Nicodemo le dijo a Jesucristo, Jesucristo le dijo a Nicodemo que para poder entrar al reino de Dios tenía que nacer de nuevo. En la segunda carta a los Corintios, una frase que es muy conocida es: el que está en Cristo es una nueva criatura. O sea, todas esas cosas hablan de algo nuevo, de una renovación, de un corazón nuevo, del que surgen necesidades, antojos diferentes. Esta promesa de un nuevo corazón viene desde el Antiguo Testamento en el libro del profeta Ezequiel. Fíjense, ahí les puse Ezequiel 36, 26 y 27. Esto dice Dios, dice: les daré un nuevo corazón y les infundiré un espíritu nuevo. Infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis preceptos y obedezcan mis leyes. Entonces, cuando tú renaces en Cristo, cuando pones tu fe en Cristo, ¿verdad?, la promesa de Él es: te voy a dar un nuevo corazón del que van a surgir necesidades diferentes, antojos diferentes. De repente te sientes con ganas de conocerlo mejor, de leer más su palabra, de perseguirlo, de vivir cada vez mejor. Pero tienes que entender que la santificación no puede provenir de un corazón con la vieja naturaleza, no puede. ¿Okay? Si tu corazón no ha sido renovado y estás tratando tú de cambiar, lo estás haciendo por tu propio esfuerzo, ¿eh? Estás tratando de ser un legalista. Fíjense, normalmente los legalistas terminan por estar buscando no la gloria de Dios, sino su gloria propia, porque están esperando que la gente les aplauda lo bien que se comportan. Pero piensen en lo que un legalista, de donde sus acciones no están saliendo de su corazón renovado, tiene que hacer. O sea, si yo simplemente por fuerza de voluntad estoy tratando de luchar en la arena de mi corazón, porque ahí se libran las batallas, la arena es tu corazón, vienen tentaciones, ¿verdad?, hacia pecados con las que tú vas a luchar, y una de dos: o pones a luchar cosas con las que ahorita vamos a estudiar, o sea, tu salvación de Cristo contra esas cosas, o lo que vas a hacer es vas a poner a pelear a dos pecados uno contra el otro en la arena de tu corazón. Por ejemplo, uno de las tentaciones más fuertes con la que lucha el hombre en particular, los hombres, y ahí me refiero al género masculino, aunque afecta a todo el mundo, pero principalmente a los hombres, es la lujuria. Y entonces, si tú tienes un problema de lujuria en tu corazón y está tratando de salir y tú lo quieres es luchar contra él, pero la lucha no viene de Dios sino viene de ti, vas a tratar de utilizar la autojustificación
O sea, el que tú por tu fuerza de voluntad vas a controlar ese pecado con otro pecado, que es la autojustificación, hacerte justo tú solo. Y entonces los echas a pelear en la arena y se pelean, y aunque triunfe la autojustificación, lo que triunfó fue el pecado. Porque tú no estás permitiendo que Dios luche contra esas cosas a través de ti, sino tú luchar contra esas cosas. Y se ve de otras maneras, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, y también nos afecta a los hombres, pero para ellas es otro tipo de batalla, ¿no? Miedo y ansiedad por falta de fe, ¿verdad? Que estamos ansiosos porque no confiamos lo suficientemente en Dios, en que algo va a pasar, contra control y manipulación de las situaciones. Entonces me trato de volver Dios para controlar el universo. Pero están luchando dos cosas que al final no está triunfando Dios en tu corazón, sino estás triunfando tú. Fíjense, el problema es el corazón. Si tú simplemente luchas contra los síntomas, que son esas tentaciones contra las que luchas, no estás cortando de raíz el problema. Tiene que provenir de un corazón nuevo. ¿Okay? Ahora, ¿cómo lucho? Porque a lo mejor estás pensando, híjole, pues yo tengo muchas tentaciones con las que estoy luchando y lo trato de hacer por fuerza de voluntad. ¿Cómo le hago? Faltan más. ¿Okay? Número 2, el esfuerzo impulsado por gracia utiliza las armas de la gracia. O sea, lo que usamos nosotros para luchar contra estas cosas son las armas que Dios nos da en la gracia para luchar contra ellas, ¿ok? Las armas de la gracia son, les voy a poner aquí 3, aunque hay más, ¿ok? Pero 3 importantísimas son estas. Letra A, la sangre de Cristo. La sangre de Cristo es una de las armas de la gracia para luchar contra estas cosas. ¿Cómo funciona esto? Fíjense, tenemos que entender que Dios nos acercó a Él a través de la sangre de Cristo. O sea, tú no te acercaste a Dios. Mucha gente piensa, no, es que yo fui a Dios. Dios te acercó a ti a Él utilizando la sangre de Cristo, y nos lo dice clarito Efesios 2:13. Dice, pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. ¿Okay? Entonces es importantísimo que tú entiendas que Él dio el paso para acercarte a ti utilizando la sangre de Cristo. Que mantengas eso en mente en los momentos que estás batallando contra esas cosas. Porque miren, ¿saben cuál es la realidad? Miren, acuérdense que Pablo le está hablando a cristianos, a gente resucitada en Cristo. Dijo, si tú has resucitado en Cristo. ¿Saben? La mayor parte de los pecados contra los que lucha la gente en la iglesia son pecados internos, son pecados invisibles. O sea, nosotros aprendemos rápido que por lo menos mientras estamos con la gente de la iglesia, ciertas cosas no se deben de ver, pero no nos preocupamos tanto por las que no se ven. Entonces el legalista piensa que aunque odia al de al lado, si no se nota, está bien. Y entonces muchos de nosotros estamos peleando contra pecados que son invisibles. Entonces es importantísimo que cuando tú te caches a ti mismo cayendo en esos pecados invisibles de envidia, de celos, de odio, de cualquier tipo de cosa que no se ve pero que ahí está, cuando te cachas lo que tienes que hacer es recordar que Dios no te ama porque obedeces la ley. O sea, no te ama simplemente porque eres muy bueno, sino te ama por la sangre de Cristo que se derramó para poder acercarte a Él. Entonces cuando tú recuerdas eso, ¿qué pasa? ¿Te olvidas del pecado ya? No. En ese momento sabes que puedes ir corriendo a Él. Te da libertad para ir y decirle, Señor, perdóname, otra vez volví a caer en esto. Gracias por amarme como me amas. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por considerarme tu hijo y miembro de tu familia. Y entonces fíjate, mientras más veces tú cuando te cachas sabes que puedes ir a Él porque la sangre de Cristo ya te abrió ese camino, cada vez vas transformándote más. O sea, cada vez empieza a caer menos en esas cosas porque te está transformando el que seas consciente de que Dios te ama como eres. ¿Okay? Pero necesitas recordarlo. ¿Okay? No vas muy bien porque te portas bien, vas a Él porque la sangre de Cristo te abre las puertas. ¿Okay? Entonces luchamos contra los residuos de la naturaleza pecaminosa primero con su sangre. ¿Okay? Número 2, o sea, la letra B, la segunda arma de la gracia son las promesas del nuevo pacto. Tenemos promesas en el nuevo pacto que deben de hacerte consciente de lo limpio que estás, sin importar en qué momento estás en tu vida. Miren, esto nos lo dice muy clarito Hebreos 9:15. Dice, por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados, o sea, los que resucitaron en Cristo, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Dice aquí, el autor de Hebreos nos está hablando de que hubo 2 pactos. El primer pacto fue el pacto de la ley,
Cuando Dios nos da la ley, hizo un pacto con el pueblo de Israel, pero acuérdense, de la ley, o sea, nadie sale limpio, todos rompemos la ley. Si leen la carta a los romanos, se van a dar cuenta que la ley nos fue dada para demostrarnos que no podemos cumplirla y necesitamos de un Salvador. ¿Ok? Entonces, en el primer pacto nos da la ley, no la podemos cumplir, ni la más básica de las leyes las podemos cumplir, rompemos hasta nuestros propios códigos de moralidad, ¿ok? Y eso nos demuestra que necesitamos de Cristo. Y entonces viene Cristo y hace un segundo pacto en la cruz, ¿verdad? Que lo que dice ahí es nos libera de los pecados que cometimos bajo el primer pacto, es decir, de todos nuestros pecados. Entonces, cada vez que tú te tropiezas y lo que merecerías es la ira de Dios, en ese momento Jesús interviene, que es lo que analizamos brevemente la semana pasada. Cada vez que tú te tropiezas, Jesús interviene. Entonces, lo que nos está diciendo ahí el autor de Hebreos es que una muerte ocurrió para liberarnos a todos del viejo pacto. Entonces tienes que recordar todo el tiempo: estoy limpio gracias a Cristo. O sea, no vas a caer en los engaños de Satanás si recuerdas todo el tiempo: no, yo estoy limpio gracias a Cristo, totalmente limpio. ¿Okay? La tercera de esas armas es la letra C, la palabra de Dios, ¿verdad? Que espero yo que no sea ninguna sorpresa para nadie, ¿no? Esa es una de las armas más poderosas que tenemos. ¿Okay? La palabra de Dios. Miren, en Juan 17 es una oración, todo el capítulo es una oración de Cristo la noche antes de ser crucificado, en donde ora primero por Él, ora por sus discípulos y luego ora por ti y por mí. Dice literalmente: no nada más oro por mis discípulos, sino por todos los que van a creer por su mensaje. Entonces está hablando de nosotros. Y fíjense lo que dice en el versículo 17: santifícalos en la verdad, tu palabra es la verdad. Le está pidiendo a Dios: santifícalos, o sea, transfórmalos, ¿verdad? Modifícalos, moldéalos utilizando la verdad. ¿Y cuál es la verdad? Su palabra. Miren, por eso les urgimos todo el tiempo que lean su Biblia, porque es imposible que haya una santificación de una persona sin leer la palabra de Dios, sin leer la Biblia. ¿Okay? Piensen en esto: la sangre de Cristo, la explicación acerca de la sangre de Cristo y la explicación del nuevo pacto están en la palabra de Dios. Si tú no conoces la palabra de Dios, estas cosas se te olvidan todo el tiempo, ¿no? Necesitas acudir a esas cosas consistentemente. Fíjense, el legalista trata de perfeccionarse por su propio esfuerzo para ganar su relación con Dios, pero como ya sabemos, no funciona. Y es tan frustrante estar tratando de hacerlo por tu propio esfuerzo que normalmente la gente que trata de hacerlo de esa manera cae en una de dos rebeliones. Una, el de sentirse libre porque por su fuerza de voluntad controla las situaciones, sus tentaciones, o le da vuelo a la hilacha porque dice: de todas maneras no puedo, entonces me siento libre haciendo lo que yo quiera. Pero tienes que entender que cualquiera de esas dos acciones gritan lo mismo: no necesito a Dios. Una es porque lo hago por mi control y otra porque pues, ¿para qué lo intento? No necesito de Dios. Y tienes que entender esto, mira. Uno de los más efectivos engaños de Satanás para los creyentes es estarles murmurando al oído todo el tiempo: necesitas ser perfecto, si no, no te va a amar Dios. Tienes que ser, mira, ya te tropezaste, ya ves, ya Dios no te ama, ahora está enojado contigo, ya ni te pela, no te va a voltear te está diciendo todo el tiempo esas cosas. Necesitas entender: Dios no está esperando perfección de ti. ¿Sabes en qué se regocija Dios? En que trates de dar pasos hacia Él aunque te tropieces. Se regocija cada vez que te ve dar pasos. Y miren, el mejor ejemplo de esto que les he puesto más de una vez es cuando vemos caminar a nuestros hijos por primera vez. ¿Se acuerdan cuando su primer hijo dio su primer paso? O sea, la gente incluso lo está esperando, ¿no? Esta semana le dimos consejería a una pareja que llevó con su bebita, que todavía no camina, pero ese día había gateado por primera vez. Y entonces llegaron y dijeron: miren, Dios, ¡ah! No, emocionados porque gateó, ¿no? Pero ¿qué hacemos cuando caminan la primera vez? ¿Ustedes se acuerdan de eso? O sea, la gente ya lo está esperando porque los niños empiezan a casi caminar, ¿no? Se levantan, se agarran de un sillón cuando ya tienen fuerza en las piernas, se paran, ¿no? Y como que lo están pensando, y lo primero que hacen es navegar, pero agarrándose de cosas, ¿no? Se pasan de un sillón a otro y a una mesa, ¿no? Y un buen día, como que se sueltan, primero para ver si no, ¿no? Así como que se balancean tantito, dan un paso, dan otro paso y se caen. ¿Y qué pasa en el cuarto? Todo el mundo: ¿Vieron un paso? ¿No? Con nuestros medios sociales de hoy, rápidamente el video, ¿no? Ni lo cachan por estar grabando con el teléfono, ¿no? Y luego lo postean en Facebook y se entera todo el planeta, como si todo el mundo estuviera muy preocupado por el primer paso de nuestros hijos, ¿no? Pero rápidamente lo posteas, ¿no? Porque estás emocionado porque dio un paso, ¿no?
y aunque se caiga, ¿verdad?, celebras. ¿Y qué hacen los niños cuando se caen? Levantan los brazos hacia el papá, y el papá ¿qué hace? Sale corriendo y lo levanta, ¿no? ¿Alguna vez han oído de un papá cuando se cae el niño en su primer paso diciendo, ay, no es posible, el perro aprendió más rápido a caminar? O sea, ¿no? ¿Verdad que no? Entonces Dios se regocija cuando tú empiezas a dar pasos, empiezas a entender de lo que se trata, te empieza a asquear el pecado, empiezas a darte cuenta de la miseria que causa en tu vida y de que tú no lo puedes, y gritas a Él inmediatamente ahí celebra cada paso que das. ¿Ah? Te levanta, y fíjate, mientras más veces vas a Él con todas estas cosas y estás estudiando la palabra de Dios y estás viendo lo que dice de ti y tú vas a Él, cada vez das más pasos, o sea, cada vez te estás transformando mejor y puedes caminar mejor. Y cuando te caes, levanta los brazos y ahí va a estar Él. Pero necesitamos estar metidos en la palabra de Dios, recordando todas estas promesas que tenemos en Él, de que ya somos limpios, que su sangre nos acerca. La tercera marca, del número 3 en su programa, dice: un esfuerzo impulsado por la gracia lucha por razones que van más allá de nuestra paz interna. Esto es un análisis importante que tienes que hacer de tu vida. La motivación detrás de intentar cambiar, de intentar hacer menos estas cosas, no es qué mal me siento por mi pecado. O sea, esa no es la motivación. La motivación es entender que a la hora que tú estás pecando, estás menospreciando a Dios. No, te estás rebelando contra el Dios del universo, pero aparte estás embarrando su nombre. Especialmente nosotros, que nos llamamos a nosotros mismos cristianos, que lo publicamos y le decimos a la gente que somos cristianos y de repente pecamos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es ensuciar el nombre de Dios. Bueno, la gente nos ve y dice: mira, los cristianos, ese Dios de ellos, ¿no? O sea, estamos pisando su nombre. Es contra Él que pecamos, ¿eh? No importa qué le hagas a quién, el pecado es contra Dios. ¿Ustedes se acuerdan lo que hizo el rey David? O sea, el pecado tremendo que cometió. Entonces, el rey David ve a una mujer que se está bañando y entonces inmediatamente empieza a sentir lujuria por ella y la manda a traer. Como rey da la orden de que se la lleven. Tiene relaciones sexuales con ella, la embaraza. Está casada la mujer, su esposo es un soldado que está en la guerra defendiendo al rey David, y lo que hace es lo manda a traer para tratar de convencerlo de que tenga relaciones con ella para que crean que es de él. Pero este hombre dice: no, yo no puedo acostarme con mi esposa a dormir mientras mis soldados están en guerra, y se regresa a la guerra y el rey David lo manda a matar. Manda un mensaje diciendo: pónganle en la peor parte de la batalla y ni le ayuden, y lo matan. Pero David reconoce que contra el que está pecando no fue contra él o contra la esposa, sino contra Dios. Fíjense lo que dice el Salmo 51:4. Este es el rey David hablando: contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Por eso tu sentencia es justa y tu juicio es irreprochable. O sea, ahí David no está buscando simplemente la paz de su corazón. Él sabe que sus acciones fueron contra Dios. Miren, es muy fácil caer en una trampa que es perseguir nada más tu paz interna, pero Pablo es muy cuidadoso en diferenciar la tristeza que proviene por las cosas del mundo contra la tristeza que proviene de Dios. En 2 Corintios 7:10 dice así: la tristeza que proviene de Dios produce arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse, mientras que la tristeza del mundo produce la muerte. ¿De qué está hablando Pablo? Miren, la tristeza del mundo, les voy a decir cuál es. Cuando tú cometes pecados, estás cometiendo pecados y entonces haces un tiradero y te cachan. Cuando la gente peca y entonces lo cachan y entonces tiene un problemón, lo deja su pareja, lo corren del trabajo, ¿no? Empieza a afectar su salud, quiebra su empresa, tiene problemas en las relaciones con sus hijos. Entonces esas cosas le causan tristeza, le causan dolor, pero no es por el pecado, sino porque lo cacharon. ¿Okay? Pablo dice muy claramente: la tristeza que proviene de Dios, cuando tú sabes que al que mancillaste es a Dios, dice, eso produce arrepentimiento. ¿Saben lo que significa arrepentimiento? La palabra significa transformación, cambio de comportamiento. De hecho, literalmente significa vuelta en U. O sea, ibas en una dirección y ahora vas en otra dirección. No habla de sentirse mal. Dice, no causa que te sientas mal, causa cambio. Dice, en cambio, la tristeza que viene del mundo produce muerte. ¿Por qué produce muerte? Porque si a ti lo que te preocupa nada más es que te cachan por hacer pecados, por cometer pecados, entonces tu preocupación va a ser: ¿cómo puedo continuar con este pecado sin que lo noten? Y entonces la gente empieza a buscar mecanismos para seguir haciendo las mismas cosas, pero a escondidas.
se va a otra ciudad, ¿no? Me mete su computadora a un cuarto secreto, tiene passwords en su teléfono, ¿no? Está tratando de esconderse como si Dios no lo viera. El pecado es contra Dios. Por eso, si el esfuerzo es impulsado por la gracia, tú sabes que Dios te está viendo de todas maneras. Y cuando te cachas a ti mismo pecando, dices, estoy ofendiendo al Dios del universo, Señor, ya no quiero vivir así. Y vas a Él. Esa es una señal de madurez, vas a Él. Y entonces le entregas las cosas, te duele el comportamiento y empiezas a cambiar. Pero no estás nada más tratando de buscar tu tranquilidad interna. Lo que quieres es no mancillar el nombre de Dios. ¿Ok? La última, la cuarta marca, dice, el esfuerzo impulsado por gracia no doma pecados, los mata. El esfuerzo impulsado por la gracia es violento. No está tratando de controlar cosas. De hecho, fíjate, la naturaleza santa de un corazón renovado odia el pecado y lo que quiere es eliminarlo, matarlo. Fue la primera línea que leímos hoy en Colosenses 3:5. Dice, hagan morir todo lo propio de la naturaleza terrenal. O sea, maten, asesinen todo lo que es propio de la naturaleza terrenal. Entonces, esos pensamientos, esas ambiciones, ¿verdad?, desviadas, esas acciones malvadas, sean visibles o no, lo que necesitamos hacer es matarlas. Porque miren, otra vez, la realidad de la mayor parte de los cristianos es que nuestros pecados son pecados invisibles. Son pecados internos. Si tú lees la lista de las cosas que Pablo dice, denle muerte, vas a ver que hay cosas que son visibles, pero hay un montón de esas cosas que son invisibles. Los legalistas se conforman con que no se vean, con que no se noten, con tenerlas bajo control. Pero te voy a decir cuál es el problema con eso. Si tú tienes un pecado, una tentación que todo el tiempo te está atacando y no la estás llevando constantemente a través de las armas de la gracia a Dios para que vaya siendo eliminada de tu vida, la vas a tener ahí escondida abajo de la alfombra. Y un día te va a agarrar cansado, frustrado, deprimido, enojado, ¿no? Y en esos momentos vas a salir corriendo a ese pecado para encontrar confort en lugar de a Dios. Porque por eso la gente cae en esos pecados. La Biblia dice que dan un placer pasajero y temporal que te deja vacío y causa muerte, ¿no? Entonces, si lo dejas ahí, latente allá abajo, el día que estés más débil, que estés más vulnerable, como fiera salvaje va a salir y va a hacer estragos en tu vida en lugar de salir corriendo a perseguir a Dios. Miren, esto es como tener animales salvajes cerca de ti. Había un programa en Animal Planet, no sé si alguna vez lo vieron, se llamaba Cuando los animales atacan. ¿Nunca vieron ese programa? Era una serie que pasaban diferentes episodios de situaciones en las que gente ignorantemente se acercaban mucho a la jaula de un animal salvaje, o de instancias en donde la gente utilizaba a fieras salvajes, según ellos domadas, ¿no?, que ya las habían entrenado para hacer comerciales y cosas así. Yo vi uno en donde tienen a un león. O sea, el león, miren, es el depredador más peligroso del mundo. Está en la punta de la pirámide, ¿no? Ataca todo y nada lo ataca a él, ¿no? Bueno, ponen a un león con una modelo enfrente, ¿no? Con relojes y ahí con muy poquita ropa, enfrente de un león, ¿no? Entonces de repente el león le ve a la chica cara de hamburguesa y se le va encima. Imagínate, ahora para el león. Ahora detén al león mientras está atacando a la modelo esta, ¿no? O sea, porque es un animal salvaje que, dadas las circunstancias, de repente ataca. Y lo mismo es tu pecado. Esas tentaciones, dadas las circunstancias correctas, de repente salen, ¿verdad?, y destrozan. O sea, cuando el esfuerzo es impulsado por la gracia, tú sabes que cuando esas cosas salen, no nada más te dañan a ti, tienen daños colaterales espantosos, destrozan matrimonios, ¿verdad?, destruyen familias, arruinan negocios, carreras. Entonces, cuando el esfuerzo es impulsado por la gracia, tú no estás tratando de controlar el pecado, estás viendo cómo lo matas. Estás usando las armas de la gracia para eliminarlo, para matarlo, no nada más para controlarlo. Y bueno, miren, ya me imagino que después de oír todo esto van a estar pensando, qué bueno que vine hoy a la iglesia, tan feliz que venía. Pero miren, quiero terminar, no sé si se fijaron, hay un versículo que me salté a propósito, porque Pablo lo que nos dice en un versículo intermedio entre los dos lugares es cuál es la respuesta para todos, cuál es la solución a este problema. Colosenses 3:11 dice así: en esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos.
Acuérdense que le está hablando a creyentes, ¿ok? Pero bueno, miren, ¿saben por qué me encanta esta iglesia? Cuando voy a otras iglesias, o sea, dependiendo del tipo de iglesia que son, yo sé el tipo de gente que me voy a encontrar. O sea, hay iglesias que son muy legalistas y casi toda la gente que está ahí son muy legalistas, ¿no? Hay iglesias que son más bien carismáticas y toda la gente que está ahí son muy carismáticas. Pero por alguna razón nuestra iglesia es como un imán para todo tipo de gente. Entonces aquí tenemos de todo. O sea, de verdad tenemos en el espectro de los cristianos tenemos de todo. Tenemos gente que piensan que son el regalo de Dios al mundo, ¿no? Que son perfectos, ¿no? Que cumplen la ley y casi flotan aquí en el salón, ¿no? Tenemos gente así. Tenemos gente que piensa que Dios los ama con todo el corazón y por eso pueden vivir como ellos quieran, ¿no? Tenemos gente que piensa que no necesita a Dios y entonces vive como le da la gana. Tenemos algunos que piensan que Dios nada más trabaja en domingo, ¿no? O sea, el domingo Dios abre la oficina, se asoma y dice: mira, todos están en la iglesia y se están portando re bien. Y, bueno, Jesús, ahí me llamas el domingo que entra, ¿no? Y se desentiende durante toda la semana. Entonces el domingo se ven muy bien, se portan muy bien, pero luego de lunes a viernes es un desgarriate en su vida, se comportan como les da. O sea, tenemos de todo. Aparte tenemos de todas las denominaciones, ¿no? Mucha gente de iglesias presbiterianas, bautistas. Tenemos algunos semicatólicos, ¿no? La verdad me da gusto cuando de repente entra una persona y antes de entrar se persina, digo, ahí va, ¿no? O sea, ¿no? Tenemos realmente de todo. Pero fíjate, lo que Pablo está diciendo con este pasaje, está diciendo: no importa quién eres ni en dónde estás. Fíjate, dice: no hay griego ni judío. ¿Qué quiere decir eso? No importa si llevas toda la vida en la iglesia o llegaste la semana pasada. O sea, no hay circunciso ni incircunciso. No importa si eres una persona que sigue la ley a rajatabla o eres una persona que ni siquiera conoce la ley. O sea, no hay culto ni inculto. No importa si eres una persona que en este momento está leyendo su Biblia diligentemente o apenas estás empezando a leerla y ni siquiera la entiendes. No hay esclavo ni libre. O sea, no importa si eres empleado en una empresa o eres el dueño del país. Dice, no importa, porque la solución para todos es Cristo. Dice, Cristo es todo y está en todos. Entonces, en el momento en que tú has resucitado en Cristo, Cristo está en ti. Y entonces tienes acceso a todas estas cosas y tienes que ser consciente de que tienes acceso a todas ellas, de que así deberías de vivir la vida y empezar a acercarte cada vez más a Él a través de esas armas. Y miren, el jueves que prediqué este mensaje, se acercó una persona y me hizo una pregunta que me dio gusto que me la hiciera porque me abrió los ojos a algo que confunde a mucha gente. Me dijo, oye, yo estoy poniendo mi despertador para levantarme todos los días a tal hora de la madrugada para leer mi Biblia y orar. Dice, y al principio me costaba un trabajo y no entendía nada, pero lo seguía haciendo diligentemente y la verdad ahora me levanto con gusto y ahora leo la Biblia con gusto. Pero tú estás diciendo que no tiene que ser por mi propia fuerza de voluntad. Entonces me estoy equivocando al poner el despertador y levantarme por fuerza de voluntad a leer la Biblia. Le dije, no, al revés. O sea, ahí es en donde nosotros ponemos nuestro esfuerzo, en utilizar las armas de la gracia de Dios, en hacer lo posible por acercarnos a la palabra, entender lo que debemos y no debemos hacer, para que cuando veamos las disyuntivas en la vida sepamos por qué lado navegar. En donde lo que te está diciendo Pablo, que no uses tu fuerza de voluntad, es el luchar contra los pecados tú solo. Cuando vienen las tentaciones, no te pongas a decir, no lo voy a hacer, no lo voy a hacer. Ve al Señor, ve en oración a Él, ve a tu palabra, háblale a alguien, háblale a otro, un amigo cristiano, platica con ellos. O sea, usa lo que te dice la Biblia, no simplemente tu fuerza de voluntad, porque va a ser una cuestión de tiempo. Entonces no me oigan decir algo que no estoy diciendo. Necesitamos ser responsables acerca de caminar espiritualmente de forma correcta. Necesitamos acercarnos a estas cosas que tanto vemos aquí, ¿verdad? La palabra de Dios, la meditación en su palabra, la oración. Necesitamos hacerlo, ¿okay? Pero no luches contra esas cosas tú solo. Utiliza a Dios. Acuérdate que Él te acercó a Él con su sangre, que Él ya compró tu salvación y lo que está esperando es que acudas a Él a pedirle ayuda y que no recurras a los pecados que has recurrido para encontrar confort. Entonces, Cristo es todo y está en todos. Mi oración del día de hoy es que hagas un análisis honesto analizando estas cosas de tu vida y te preguntes a ti mismo, ¿realmente estoy utilizando el esfuerzo que está causado por la gracia de Dios en mi corazón? ¿O será que simplemente lo estoy tratando de hacer por mi propio esfuerzo? Porque si ese es el caso, lo que necesitas hacer es en este momento reconocerlo, ¿verdad? Ir a Él y decirle, Señor, perdóname, me doy cuenta de que no había entendido. Lo estoy tratando de hacer por mi propia fuerza. Te doy gracias, Señor, de que no tiene que ser así, de que eres tú
el que hace las cosas en mí cuando acudo a ti. Cristo es todo, está en todos. Todo lo que tenemos que hacer es acudir a Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por tu amor, y te doy gracias, Padre, por tu palabra, por recordarnos una y otra vez en tu palabra el hecho de que tú ya hiciste todo, Señor. El hecho de que ya pagaste por nosotros en la cruz, que ese sacrificio no fue en balde, que ese segundo pacto nos libera totalmente de todos los pecados causados por el primer pacto. Señor, sé que habemos muchas personas aquí que estamos cansados de vivir tratando de resolver nuestro propio problema. Te pido, Señor, que el día de hoy tu Santo Espíritu realmente nos dé mucha luz, mucho entendimiento, para recordar en esos momentos de lucha interna que es a ti a quien debemos acudir en ese momento. Tenemos que aferrarnos a tu palabra, a la oración, a la meditación y a la gente misma que va caminando en la misma dirección. No nos dejes rendirnos, no nos dejes caer en el engaño de Satanás, Señor, que nos desanima y nos trata de alejar de ti. Al revés, cuando escuchemos esos pensamientos negativos en nosotros, saber que no vienen de ti, que tus mensajes son siempre de amor, de esperanza, de ánimo, para caminar y dar cada vez más pasos bajo tu luz. Danos la sabiduría, Señor, de siempre levantar los brazos hacia ti, aun cuando nos sintamos sucios, cuando sintamos que no te merecemos, Señor. Es la verdad, no te merecemos, pero es gracias a tu sangre derramada en la cruz que podemos acercarnos a ti. Te pido por todos nosotros, Señor, y especialmente por aquellos que en este momento no te conocen, que si no saben ni por dónde empezar, Señor, tengan la sabiduría, la humildad de acercarse, de preguntar, de conversar con alguno de nosotros, y que su corazón, Señor, verdaderamente esté abierto, ablandado por ti, por tu palabra, y listo para recibirte, Señor, y entregarse totalmente a ti. Te amamos, Padre, te damos gracias por tu amor, en el nombre hermoso de tu Hijo Jesucristo. Amén.